Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Espero que estén genial. Hoy tengo un tema que creo que les va a encantar, uno de esos temas que nos hacen suspirar, nos llenan de esperanza y, bueno, nos recuerdan que a veces el amor, la amistad y las emociones pueden ser muy, muy intensas, ¿verdad? Y es que ¿quién no ha seguido con el corazón en un puño las vidas de Kerem Bürsin y Hande Erçel? Y no solo en pantalla, en Love is in the Air, sino también en la vida real. Su historia, desde el rodaje, su romance, sus momentos juntos, la posterior separación, todo ha sido material de conversación en redes sociales, en medios y en nuestros corazones. Y de eso precisamente es de lo que vamos a hablar hoy. Hoy nos sumergiremos en un evento que, según el titular que acabamos de leer, nos promete un reencuentro que dejó una huella, que nos hizo pensar, que nos hizo volver a creer un poquito en el cuento de hadas, aunque fuera por un instante. Así que prepárense para este viaje, porque vamos a hablar del momento en el que Kerem Bürsin se emocionó al reencontrarse con Hande Erçel. Sí, lo leyeron bien. Un reencuentro que, por lo que parece, estuvo cargado de sentimientos después de un tiempo separados. Vamos a desglosar todo, desde el contexto hasta los detalles más jugosos que hemos podido encontrar. Prepárense para las emociones fuertes. Y antes de que sigamos, un pequeño recordatorio: si son nuevos por aquí, y les gusta este tipo de contenido, no se olviden de suscribirse al canal. Es gratis y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Y por supuesto, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos algo nuevo. Así no se pierden nada. ¿Ya están suscritos? Perfecto. Entonces continuemos. Ahora vamos a sumergirnos de lleno en el tema principal. ¿El reencuentro, dónde y cuándo sucedió? Bueno, la información que tenemos nos dice que este momento especial ocurrió después de un periodo de separación. Aunque no tenemos la fecha exacta del reencuentro, ni el contexto oficial, las imágenes y la información filtrada a través de los medios y las redes sociales nos dieron pistas muy claras. Pero ¿por qué este reencuentro fue tan especial? ¿Por qué generó tanta expectación? Bueno, para entenderlo, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo. Recordemos cómo surgió la magia entre Kerem y Hande. Su historia comenzó en el set de Love is in the Air, una serie que conquistó a millones de personas alrededor del mundo. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla, y no tardaron en confirmar lo que muchos fans ya sospechaban: estaban enamorados. Su relación fue seguida muy de cerca por sus fans, que celebraban cada gesto de cariño, cada foto juntos, cada noticia que confirmaba su amor. Compartieron momentos felices, viajes, celebraciones. Parecían una pareja perfecta, de cuento de hadas. Y sí, nos hicieron soñar. Pero, ¿qué hizo que esta historia fuera tan especial y cautivara a tantos corazones? Asterisco asterisco la chispa inicial, Love is in the Air y la conexión inmediata asterisco asterisco. Para comprender la magnitud de este reencuentro, es crucial recordar el impacto de Love is in the Air. La serie, una comedia romántica turca, no solo se convirtió en un fenómeno de audiencia, sino que también catapultó a Kerem Bürsin y Hande Erçel al estrellato internacional. La trama, llena de enredos, malentendidos y un amor que florece en medio de las circunstancias más inesperadas, resonó profundamente con el público. La química entre los protagonistas fue el motor que impulsó la serie. Eda YLDZ, interpretada por Hande Erçel, es una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, pero ve sus planes truncados cuando Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin, le retira la beca. El destino los cruza nuevamente cuando Serkan le propone un trato: fingir ser su prometida para recuperar su imagen pública y, a cambio, financiar sus estudios. Desde el primer encuentro, la tensión y la atracción entre Eda y Serkan son palpables. La serie explora cómo, a medida que la relación fingida avanza, los sentimientos reales comienzan a surgir. Las miradas cómplices, los roces casuales y las discusiones apasionadas construyen una conexión que trasciende la pantalla. La serie no solo se centra en el romance, sino que también aborda temas como la ambición, la familia, la amistad y la importancia de perseguir los sueños. Los personajes secundarios, con sus propias historias y conflictos, enriquecen la trama y añaden capas de profundidad a la narrativa. La popularidad de Love is in the Air fue tal que generó un fervor sin precedentes en las redes sociales. Los fans crearon comunidades, compartieron teorías, analizaron cada episodio y celebraron cada avance en la relación de Eda y Serkan.
La serie se convirtió en un fenómeno global, conquistando audiencias en Europa, Latinoamérica y Asia. Asterisco asterisco del set a la realidad, el romance fuera de pantalla asterisco asterisco. La química entre Kerem y Ande era tan evidente que los fans no tardaron en especular sobre una posible relación fuera de la pantalla. Los rumores se intensificaron a medida que los actores compartían momentos juntos en eventos públicos, publicaban fotos en redes sociales y se mostraban cariñosos en entrevistas. Finalmente las sospechas se confirmaron. Kerem y Ande comenzaron a ser vistos juntos con más frecuencia, compartiendo cenas románticas, paseos y escapadas. Los medios de comunicación y los fans capturaron imágenes de la pareja, alimentando la ilusión de un romance de ensueño. La relación entre Kerem y Ande se convirtió en un tema de conversación constante. Los fans celebraban cada gesto de cariño, cada foto juntos, cada noticia que confirmaba su amor. La pareja parecía estar hecha el uno para el otro, compartiendo momentos felices y construyendo una vida juntos. La pareja compartía sus aventuras en redes sociales, mostrando su complicidad y amor. Viajes, celebraciones y momentos cotidianos eran compartidos con sus seguidores, quienes se sentían parte de su historia. La imagen de una pareja perfecta, radiante y enamorada, consolidó su lugar en el corazón de sus fans. Asterisco asterisco el fin de un capítulo, la separación y la tristeza asterisco asterisco. Como suele ocurrir en muchas historias de amor, la relación entre Kerem y Ande llegó a su fin. La noticia de la separación entristeció a muchos seguidores. La ruptura, aunque se mantuvo en privado, generó mucha especulación y tristeza entre los fans. Muchos se preguntaban qué había pasado, por qué y si habría una reconciliación. La noticia de la separación fue un golpe para los seguidores. La pareja, que había sido un símbolo de amor y felicidad, se separaba, dejando un vacío en el corazón de sus fans. La ruptura, aunque discreta, generó una ola de especulaciones en los medios y redes sociales. ¿Qué había sucedido? ¿Por qué habían decidido separarse? ¿Habría una segunda oportunidad para su amor? Los rumores sobre las posibles razones de la separación se multiplicaron. Diferencias de agenda, incompatibilidad de caracteres y presiones mediáticas fueron algunas de las hipótesis que circularon. Sin embargo, la verdad, como suele suceder, quedó en manos de los protagonistas. Asterisco asterisco el reencuentro, un momento cargado de emoción asterisco asterisco. Después de un tiempo separados, el destino quiso que Kerem y Ande se reencontraran. El evento, que se mantuvo en secreto hasta que las imágenes se filtraron en las redes sociales, fue un momento emotivo que generó mucha expectación y revivió la nostalgia de los fans. El reencuentro, aunque no se conocen los detalles exactos, fue captado por las cámaras de los medios y los teléfonos móviles de los asistentes. Las imágenes mostraron a Kerem y Ande compartiendo un momento juntos, con sonrisas, gestos de cariño y, según algunas fuentes, con lágrimas en los ojos. El contexto del reencuentro fue un evento público. La forma en que se saludaron, las sonrisas, los gestos, todo indicaba que había cariño y afecto. La emoción en los ojos de Kerem, las lágrimas que quizás escaparon, la forma en que se acercaron, todo era bastante revelador. La emoción, por supuesto, es algo muy personal y subjetivo. Pero al ver las imágenes, podemos entender por qué el encuentro fue tan significativo. Fue un recordatorio de una historia de amor que tocó muchos corazones, una historia que, a pesar de los altibajos, dejó una huella imborrable. Asterisco asterisco analizando las emociones, que hizo que el reencuentro fuera tan especial, asterisco asterisco. La expectación en torno al reencuentro entre Kerem y Ande se debió a una serie de factores que se entrelazaron para crear un momento memorable. Asterisco 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 nostalgia asterisco asterisco verlos juntos nuevamente, después de un tiempo separados, es inevitablemente despertar recuerdos de la serie, de los personajes, de ese amor que parecía tan fuerte. La serie y la relación fuera de la pantalla se convirtieron en un hito para sus seguidores, quienes revivieron los momentos más memorables de la pareja. Asterisco 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 curiosidad asterisco asterisco, ¿cómo sería el encuentro? ¿Cómo reaccionarían? ¿Habría tensión, emoción, alegría? Saber que se habían reencontrado generaba muchísima expectativa. La curiosidad fue el motor que impulsó la búsqueda de información, fotos y vídeos del reencuentro. Asterisco 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 esperanza asterisco asterisco mucha gente siempre soñó con que Kerem y Ande volvieran a estar juntos. El reencuentro, aunque fuera un breve encuentro, reavivó la esperanza de una posible reconciliación.
Asterisco asterisco detalles del encuentro, un análisis de las imágenes asterisco asterisco. Aunque no tenemos una transcripción oficial, ni un vídeo largo y detallado del momento, la información filtrada a través de los medios y las redes sociales nos permite reconstruir algunos detalles y entender mejor la situación. Asterisco 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 el saludo asterisco asterisco las imágenes muestran un saludo cordial y afectuoso. Las sonrisas y los gestos de cariño sugieren que a pesar del tiempo y la distancia, el respeto y la amistad prevalecen. Asterisco 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 la emoción asterisco asterisco la emoción en los ojos de Kerem es evidente. La lágrimas o la cercanía de ellas son una señal de la intensidad de los sentimientos. Este aspecto es uno de los que más resonancia ha tenido en redes sociales, pues la emoción que se percibe es algo muy personal. Asterisco 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 el contexto asterisco asterisco el encuentro tuvo lugar en un evento público. La presencia de otras personas indica que fue un encuentro casual, sin planificación previa. Asterisco asterisco el impacto del reencuentro en los fans y los medios asterisco asterisco. El reencuentro entre Kerem Bürsin y Hande Erçel generó un revuelo mediático y en las redes sociales. Los fans compartieron imágenes, vídeos y comentarios, expresando su emoción y nostalgia. Los medios de comunicación, por su parte, dedicaron artículos y reportajes al evento, analizando cada detalle y especulando sobre el futuro de la relación. El reencuentro fue un recordatorio de la conexión especial que existe entre los fans y las celebridades. La historia de amor entre Kerem y Hande, tanto en la pantalla como en la vida real, tocó el corazón de muchas personas. Asterisco asterisco la madurez de las relaciones, después de la ruptura asterisco asterisco. Es importante destacar que aunque la emoción de Kerem fue evidente, cada persona gestiona las emociones de manera diferente. Lo que vemos en público es solo una parte de la historia. La madurez con la que han manejado su relación tras la ruptura es de admirar. En este caso, la respuesta parece ser un rotundo sí. La relación entre Kerem y Hande, a pesar de la ruptura, sigue siendo importante. El reencuentro es una muestra de respeto y afecto, y una prueba de que es posible mantener una relación cordial después de una separación. Asterisco asterisco el legado de Kerem y Hande, Love is in the air, y el amor que trasciende la pantalla asterisco asterisco. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es un recordatorio de que el amor, la amistad y las emociones pueden ser muy intensas. Su historia, desde el rodaje de Love is in the air hasta su reencuentro, ha dejado una huella imborrable en los corazones de sus fans. La serie Love is in the air y la relación entre Kerem y Hande nos enseñaron que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que la química puede traspasar la pantalla y que las emociones pueden ser intensas y duraderas. El reencuentro entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue un momento emotivo que generó mucha expectación y que, por lo que se puede ver, estuvo lleno de cariño y respeto. Un recordatorio de una historia de amor que, aunque haya llegado a su fin como pareja, ha dejado una huella imborrable en los corazones de sus fans. Y así, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. Como siempre, me encanta leer sus comentarios. ¿Qué les pareció el reencuentro? ¿Qué sintieron al ver las imágenes? ¿Qué recuerdan de la serie Love is in the air? Déjenme sus opiniones abajo. Y no se olviden de dejar un like si les gustó este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares, para que también conozcan esta historia. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.